Hoy estaremos viendo Jang Bo-ri está aquí, 2014. Es un popular drama coreano de 52 episodios sobre el cambio de identidad, venganza y romance. Siguiente, para que todos pudieran ver si él era el loco o si Borra estaba mintiendo. Después de dejar a Borra en la tienda de vestidos, Mino se marchó apresuradamente. Al ver su actitud fría, Borra sintió una punzada de pánico. Sabía que Jisoo no se daría por vencido. Borra llamó inmediatamente a su madre y le pidió que llevara a Lucy a un hospital cercano. Pero su madre se preguntó por qué la niña necesitaba ir al hospital si estaba perfectamente bien. Borra llamó entonces a Jisoo y le dijo que Lucy había tenido un accidente de coche de camino al hospital. Jisoo se mostró escéptico al principio, pero Borra lo provocó deliberadamente. Justo cuando se dirigía al hospital, vio a Yuyeon preparándose para asistir a la boda. Cuando Borra se marchó, miró a su alrededor con ansiedad, temiendo que Jisoo pudiera estropear sus planes. Mino la tranquilizó diciéndole que no se preocupara, que Jisoo estaba siendo vigilado y no vendría. En ese momento, Jisoo envió un mensaje de voz. Borra se apresuró a ir a un rincón para escucharlo. Contenía las mismas palabras que ella acababa de decir sobre abandonar a Lucy. El día de la boda, hubo una fuerte tormenta con truenos y relámpagos. Su madre la buscaba ansiosa, mientras Mino contestaba una llamada. Ella apartó a Borra a un lado. Borra miró a su madre como si hubiera visto un fantasma. Su madre le entregó a Borra el anillo de boda que había comprado, temiendo que Mino pudiera verla. Borra apartó apresuradamente a su madre, pero el anillo salió volando hacia la carretera. Cuando Yuyeon se agachó para recogerlo, ocurrió un accidente. Borra, sin embargo, no prestó atención a su madre herida. Jisoo fue testigo de todo y enseguida cogió a Yuyeon en brazos. A continuación, marcó el número de Borra y le exigió saber dónde estaba. Pero Borra, absorta en sus pensamientos sobre su propia boda, colgó y se apresuró a ir al camerino. Afortunadamente, la ambulancia llegó rápidamente. Sin embargo, no había nadie más presente. Las llamadas a Miho quedaron sin respuesta. Jisoo no tuvo más remedio que acompañar a Yuyeon a la ambulancia. Mientras tanto, Tae-hun, que se preparaba para la boda, vio el blog de dibujo que le había regalado a Miho. Al abrirlo, descubrió los dibujos infantiles de su hija. Temblando de incredulidad, Tae-hun corrió hacia el almacén bajo la lluvia torrencial. Dentro, Baeri, que estaba clasificando telas, se sobresaltó por el estruendo de la tormenta. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente. Miho se agarró la cabeza con agonía. Tae-hun empujó la puerta y reconoció los rasgos de su hija en Miho. Cuando Miho estaba a punto de desmayarse, Tae-hun la sujetó con urgencia. Tae-hun estaba seguro de que la mujer que tenía delante era su hija perdida hacía mucho tiempo. Incapaz de soportar la conmoción, Miho se desmayó una vez más. Tae-hun llevó rápidamente a Miho a la habitación de su madre para que descansara. Mirri llegó y le instó a que se diera prisa para ir a la boda de Borra. Tae-hun, ahora centrado únicamente en su hija, declaró que no iría a ningún sitio hasta que Miho despertara. Al ver la reticencia de su marido, Mirri se fue sola. Le preguntó a Borra si sabía que Miho era huérfana. Borra, momentáneamente nerviosa, mintió apresuradamente diciendo que no lo sabía. Miho acababa de recuperar la conciencia y recuerdos familiares pero desconocidos seguían aflorando en su mente. Se sentía desconcertada por haber llamado madre a aquella señora. Tae-hun, con el rostro lleno de expectación, le preguntó qué acababa de decir. Miho, nerviosa, respondió que no lo recordaba. Justo cuando se disponía a llevarse a su hija a casa, los recuerdos de su infancia resurgieron. Miho sospechaba vagamente que era la hija desaparecida de la tienda de ropa. La profesora estaba a punto de contarle lo del accidente de coche de su madre, cuando Miho recibió una llamada de Hino. Al enterarse de que su madre adoptiva había sido atropellada por un coche y estaba hospitalizada, se apresuró a ir al hospital. La profesora se acercó entonces a Tae-hun para pedirle fotos de la infancia de su sobrina. Sin embargo, todas las fotos familiares habían desaparecido misteriosamente. Tae-hun recordó de repente los folletos de su estudio, que aún tenían imágenes de su hija cuando era niña. Le pidió a su cuñada que los trajera para que Miho los viera. Mientras tanto, la madre de Mino tiró accidentalmente la maleta de Borra. Las fotos de la infancia de Miho se esparcieron por el suelo. Al principio pensó que eran fotos de la infancia de Borra. Se preguntó si su nuera se había sometido a una cirugía estética, ya que se veía completamente diferente a cuando era niña. Hino también la recogió con curiosidad. Al instante reconoció que eran las fotos que faltaban en la tienda de ropa. Al enterarse por su madrastra de que pertenecían a Borra, llevó las fotos a la tienda de ropa. Mirri se sorprendió y preguntó dónde habían encontrado las fotos. Hino dijo que las había descubierto en la maleta de Borra. Mirri defendió inmediatamente a Borra, insistiendo en que era imposible. Borra debía de haber sido incriminada. ¿Cómo podía seguir protegiendo a Borra después de ver esto? Tae-hun finalmente vio la verdadera naturaleza venenosa de su hija adoptiva. Le dio una fuerte bofetada a Borra. Le exigió saber por qué había robado las fotografías. Inesperadamente, Borra volvió a mentir, echándole toda la culpa a Miho. Afirmó que Miho las había colocado en secreto mientras la ayudaba a trasladar su equipaje 2 días antes. Tae-hun se negó a creer las palabras de Borra. La señora de la casa defendió desesperadamente a Borra, instando a su marido a que no la atormentara más. ¿Por qué favoreces a esa niña humilde y maleducada? La abuela, incapaz de soportarlo, le advirtió que cuidara su lenguaje. La señora insistió en que no había hablado mal. Tener hijos sin padre a una edad tan temprana. Solo hay que ver a su madre para saber todo lo que hay que saber sobre su carácter. Tae-hun sintió que las palabras eran inútiles ahora. La verdad pronto saldría a la luz. Le pidió a su esposa que tratara a Miho con respeto a partir de entonces, para evitar situaciones incómodas en el futuro. Una vez que se revelara la verdad, se ocuparía de Borra. El profesor, al ver que Miho no había regresado, le entregó la fotografía a Lucy. Inesperadamente, Yuyeon, que había regresado primero, la vio. Rápidamente ocultó la fotografía entre su ropa. Miho, agotada por las tareas del día, se quedó dormida poco después de regresar. Yuyeon, decidida a impedir que se reuniera con sus padres biológicos, se escabulló para recuperar su ropa. Pero Lucy la descubrió. Lucy, sin darse cuenta de que tenía en la mano el cartel de persona desaparecida, comenzó a buscarla inmediatamente. Lo encontró en el bolsillo del abrigo de su abuela. Yuyeon se apresuró a arrebatárselo, pero Miho lo cogió primero. Al abrirlo, Miho vio la fotografía de una niña que se parecía exactamente a ella de pequeña. Inmediatamente se enfrentó a su madre adoptiva, exigiéndole una explicación. Yuyeon no sabía cómo explicárselo. Miho también se dio cuenta de que su madre adoptiva sabía desde hacía tiempo la verdad sobre sus orígenes. Al día siguiente, la profesora fue a preguntarle a Miho si reconocía a la persona de la fotografía, aún conmocionada por la noticia. Miho mintió deliberadamente. Esto dejó a la profesora aún más desconcertada. Mientras tanto, Yuyeon informó a Borra sobre los recuerdos
datos recuperados de Miho. Pronto todos se enterarían del asunto. Aconsejó a Borra que se entregara. Sin embargo, Borra declaró con arrogancia que no había hecho nada malo y cuestionó por qué debía confesar. Borra le dijo a su madre que no se entrometiera, insistiendo en que ella misma se encargaría del asunto. Luego le entregó a su madre una suma de dinero, instándola a que se llevara a Lucy al extranjero inmediatamente. Si Mino descubría que tenía una hija, seguramente la abandonaría. Su madre no tuvo más remedio que cumplir con las exigencias de Borra. Mientras tanto, Hino invitó a Miho a la empresa para revisar los diseños de la señora. Sin embargo, Mino, que buscaba la producción en masa de unbox tradicionales, hizo que Borra empleara arbitrariamente máquinas de coser en su fabricación. Esto anuló por completo el significado tradicional de la artesanía. Al enterarse de esto, el presidente se enfureció y ordenó que se destruyera todo el lote. Borra rápidamente provocó un conflicto con la señora, alegando que Miho había menospreciado sus diseños calificándolos de inútiles. La matriarca, completamente exasperada, irrumpió para enfrentarse a Miho. Antes de que Miho pudiera explicarse, recibió un fuerte golpe en la cara. Borra entró entonces, sembrando aún más la discordia. Miho estaba asombrada. La matriarca había dedicado toda su vida a confeccionar unbox. ¿Cómo era posible que no conociera los tabúes de la confección tradicional de unbox? Al descubrir que su madre estaba detrás de esas acusaciones, Miho se sintió desconsolada. Solo después de que su madre se marchara, Borra confesó que ella había orquestado todo el plan. Exigió a Miho que se arrodillara inmediatamente ante su suegro y se disculpara por sus palabras equivocadas. Miho, ya enfurecida porque Borra le había robado su vida, ahora se enfrentaba a la destrucción del medio de vida de su madre. Se negó a ser manipulada, decidida a recuperar lo que era suyo. Miho resolvió someterse a una prueba de paternidad. Sin embargo, Borra le impidió seguir adelante con la prueba, porque sabía demasiados secretos de la señora. Si se revelara la verdadera identidad de Miho, la señora seguramente sería destituida. Inesperadamente, Tae-Jun fue testigo de esta escena. Le preguntó a Borra qué pensaba hacer con Miho a continuación. Borra replicó que todo era culpa de su padre. Como su padre siempre protegía a Miho, ella se volvió tan arrogante que no tenía ningún respeto por su madre. Tae-Jun se niega a participar en charlas ociosas y, en cambio, se lleva a Miho para hacer la prueba de paternidad. Antes de irse, Miho le entrega a la señora todas las fotos que tomó en la escena. Solo entonces la señora se da cuenta de que había tratado injustamente a Miho. Sin embargo, sigue sin estar dispuesta a pronunciar una sola palabra de disculpa. Miho puede sentir el odio de la señora hacia ella, mientras se prepara para los resultados de la prueba con su padre. Su corazón se llena de inquietud y miedo. Si se revelaba su verdadera identidad, Borra seguramente haría daño a la señora. La señora se enfureció y fue a enfrentarse a Borra, exigiéndole cómo había podido ocultarle tales asuntos. Al darse cuenta de que había perdido la confianza de su madre adoptiva, Borra amenazó con impedirle ver a su hija, a menos que revelara la verdad sobre el papel de Borra en la muerte de su tío 20 años antes. La señora se sintió invadida por el pánico ante las palabras de Borra. Tae-Jun entró y le imploró a su esposa que dejara de hacerle daño a Miho. ¿Cómo vamos a soportar las consecuencias de estos pecados? Sin embargo, la señora insistió en que su odio hacia Miho era genuino. Su esposo reveló que Miho probablemente era su hija biológica, pero la señora se negó a reconocer a Miho como su propia hija. Tae-Jun percibió la confusión de su esposa y le preguntó, ¿de qué tienes miedo exactamente? ¿Podría Borra tener alguna influencia sobre ella? Instó a su esposa a que dejara de mostrar afecto genuino hacia Borra. Jisoo descubrió que Borra había conseguido un pasaporte para su madre, con la intención de que ésta se llevara a Lucy al extranjero en secreto. Miho, al enterarse de esto, se enfureció, se precipitó a enfrentarse a Borra, acusándola de haberle arrebatado a sus padres biológicos, y ahora de intentar separarla de Lucy. Miho advirtió a Borra que le haría pagar caro por ello. Miho ahora también está profundamente decepcionada con su madre adoptiva. Le dice abiertamente que ella misma ha organizado una prueba de paternidad. Una vez que lleguen los resultados, la dejará. Yu-yeon, aterrorizada al escuchar esto, informa inmediatamente a Borra. Al enterarse, Borra trama otro plan malvado. ¿Te gustó el resumen de esta parte de la historia? ¿Te gustaría la historia completa? Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno apenas está empezando.